Amados hermanos, amadas hermanas, amén. Queridos amigos que nos visitan, estamos aquí para una conferencia regional más realizada en el local número 5 de la iglesia que está en Sao Paulo, en el barrio San Miguel Paulista. Aleluya. Como nosotros hacemos las conferencias regionales, siempre vamos a aplicar la palabra actual que el hermano Pedro ha hablado últimamente. Para nuestro vivir, para nuestra práctica. Es muy importante esas palabras ser masticadas por nosotros, ser rumiadas. Gracias al Señor por este título. Los dispensadores de la gracia significa de que no somos solamente receptores de esa gracia, de la gracia de Dios. Sí es verdad, todos nosotros recibimos esa gracia de parte de Dios. Por tanto, todos nosotros fuimos salvos por la gracia. Mas el encargo del mensaje es de que no podemos recibir y guardar solamente para nosotros esa gracia. Necesitamos fluir, permitir que esa gracia fluya por medio de nosotros para los otros. Necesitamos dispensar esa gracia tan rica de parte de Dios para los demás. Debemos ver de que no fue algo sencillo para Dios hacer todo esto. Vamos a ver en la palabra. Nosotros sabemos de que Dios, antes de crear los cielos y la tierra, Él era el único absoluto en el universo. Por tanto, Él es la única verdad y también la realidad de todas las cosas. Aleluya por nuestro Dios. Y luego ya, quiero decirlo, muchos en el mundo postmoderno quieren relativizar a Dios. Dios no es tan absoluto así como dicen. Dios es relativo. No, hermanos, a mí me gustaría afirmar para ustedes, Dios es real. Dios es absoluto. Él no cambia. Él es inmutable. Entonces, hablando desde ese punto, no me van a decir, es relativo. No, no, nada de eso. Entonces, vamos allá. Dios creó al hombre, ¿no es verdad? Y antes de crear al hombre, Dios colocó a este hombre. Miren, después de la creación del hombre, Dios colocó a este hombre en el huerto de Edén. Eso está en el capítulo 2, en el versículo 9. Versículo 8 primero. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, además de eso, hermanos, miren, Dios cuida de todo, mas Dios también cuida del área espiritual del hombre. Aquí dice, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo creo de que Dios es muy complicado. Yo hubiera colocado solamente el árbol de la vida y quitaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese árbol nos trajo muchos problemas. Hasta hoy nos trae problemas. Más hermanos, Dios es sabio. Necesitamos entender que nuestro Dios es grande, es grandioso, es enorme. Él es inmenso. Él no atiende a esas cosas. Mas de cualquier manera, Él dio la libertad para que el hombre pueda escoger. Nosotros le llamamos libre albedrío. ¿Y dio eso para qué? Para que el hombre pudiese espontáneamente escoger el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si escogía el árbol de la vida, estaría escogiendo al propio Dios. Y Dios es vida. Ahora, si estaría escogiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, estaría escogiendo aquello que es opuesto a Dios.
Mas antes de que el hombre decidiera, pareciera de que Dios, ahí en su presencia, él ya sabía, ya había previsto de que ese hombre habría de caer. Por eso en el versículo 10, miren eso, es maravilloso. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Se repartía en 4 brazos. Si usted no tiene el contexto de la caída del hombre, usted va a decir y va a preguntar, ¿por qué del huerto salía un río y se repartía en 4 brazos? A medida de que nosotros vamos contando esto, ustedes van a poder ver de que hay mucha sabiduría de parte de Dios. Ese río salía de Edén y se repartía en 4 brazos. 4 significa el número del hombre. Número de la creación es 4. Tenemos 4 vientos, tenemos 4 direcciones, 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. 4 simboliza la creación. Mas ¿quién es el representante máximo de la creación? Es el hombre. Por tanto, ese número es el número del hombre. Eso significa de que ese río con sus 4 brazos va y alcanza todo el planeta Tierra. En todas las direcciones, no importa dónde usted esté, si usted está lejos de Dios, si está en el norte o en el sur, Dios va a mandar uno de esos brazos del río para alcanzarle. Donde usted esté, Dios va a mandar un brazo para alcanzarle. No sirve de mucho huir de Dios. Dios va a alcanzarle. Aleluya. Gracias a Dios. Ahí, hermanos, el capítulo 3 narra la caída del hombre. Lastimosamente el hombre tomó una decisión incorrecta. Escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es justamente ese árbol representa al propio Satanás. Entonces, pareciera que Dios había sido derrotado. Mas, hermanos, solamente parece. Solo parece, esa apariencia. Mas no es así. Voy a contarles a ustedes esto. El hombre cayó. Entonces en el versículo 23 del capítulo 3 dice: Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Aquí por eso el hombre pecó, y él no podía más permanecer en el huerto de Edén, porque él había pecado contra la gloria de Dios, contra la justicia y la santidad de Dios. Por tanto, el hombre está destituido de la gloria de Dios. No puede permanecer en el huerto de Edén. El hombre fue expulsado. El versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre fue expulsado del huerto y Dios inmediatamente bloqueó el acceso al árbol de la vida, porque el hombre había perdido esa oportunidad. Dios había cerrado ese camino. Y ese camino es guardado por 3 elementos. Primeramente, aquí dice querubines. Un querubín representa la gloria de Dios. Entonces el hombre está destituido de la gloria de Dios. Segundo punto, la espada. La espada representa la justicia. El hombre también está carente de la justicia de Dios. Y esa espada estaba encendida. Es una espada encendida en fuego, una espada flameante. Una flama de fuego es mostrada aquí y el fuego representa la santidad de Dios. El hombre también
estaba carente de la santidad de Dios. Por eso él ya no tenía más posición para permanecer en el huerto de Edén. Bueno, ahí, el camino más triste de todos. Miren, el camino al árbol de la vida estaba cerrado. Eso es lo más triste de esta situación. El hombre ya no tiene acceso al árbol de la vida. Y ahí el hombre, miren, cuando pecó, él se desconectó de Dios. Él estaba conectado con Dios, mas por causa de la caída, por la decisión que él tomó y por la desobediencia a la palabra de Dios, él se quedó desconectado de Dios. Por tanto, la consecuencia es de que él ya no puede tener acceso al propio Dios, representado por el árbol de la vida. Y ahora, hermanos, entonces vámonos. Ya se perdió todo, ya se acabó aquí la historia, pues nos vamos. Ya no hay nada que hacer con el hombre. Señor Jesús. Vamos a leer un versículo en Romanos capítulo 2, versículo 2. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 18 hasta el 31, si usted lee, usted va a ver en qué condición el hombre estaba. El hombre totalmente fuera de Dios, ahí inmerso en las mentiras, porque el padre de ellos es el padre de la mentira, el propio engaño. Y aquí el versículo 2 dice, en el capítulo 2, versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, no hay cómo. El hombre mismo critica cosas y las practica. Miren, capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y hemos visto que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, contra estas cosas, la mentira, el engaño, todo eso, contra tales cosas es el juicio de Dios. Todos nosotros seremos juzgados. Y Dios es muy recto. Él juzga de acuerdo a lo que Él es, su propia persona. Él es la propia realidad, Él es la propia verdad. Y el juicio de Él es según Él mismo, su persona. Aleluya. Ahí vamos a ver. El hombre está perdido entonces, no hay manera de poder solucionar su problema. Mas gracias a Dios, hermanos. Oh, Señor Jesús, gracias a Dios. Efesios capítulo 2. Y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a parar un poco aquí. Primero aquí, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos totalmente perdidos. Y dice aquí también, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso quiere decir de que este mundo en el cual andábamos nosotros, según su corriente, tiene alguien que está mandando y ese es el príncipe de la potestad del aire. Él está ahí en los aires, haciendo su trabajo, un trabajo bastante sucio, y podemos ver que aquí dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros necesitamos reconocer eso. Andábamos de esta manera en otro tiempo, en el pasado. Todos están incluidos en esto.
En otro tiempo vivimos de esa manera, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de nosotros ganar al Señor, éramos hijos de ira. No importa si usted era un poco mejor que los demás, tal vez más bueno, más tranquilo, más manso. No, no. Todos éramos hijos de ira. Todos estábamos incluidos en eso. No había cómo escapar. Y así también los demás. Mas el versículo 4 es maravilloso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aleluya. Vamos a ver el versículo 4. ¿Qué dice primeramente? Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonces, hermanos, nosotros estábamos en una situación aquí que nos muestra en los versículos 1 al 3, una situación terrible, lamentable, una situación deplorable, mucho peor que precario. Estábamos en una situación deplorable. No merecíamos nada, ni el amor de Dios, ni la gracia. Incluso la gracia no nos alcanzaba. Misericordia, ni la gracia. Mas miren, con el gran amor de Dios, tiene un recurso más. Hay un recurso más. Y ese recurso es lo que nos salvó. Y ese recurso es la misericordia. Oh, Señor Jesús. Entonces, la misericordia fue allá donde la gracia no nos alcanzaba. La misericordia estiró más sus brazos y nos alcanzó y nos trajo acá. Aleluya. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Usted no imagina ese gran amor. Dios le ama mucho. Usted es alguien amado por Dios. Oh, Señor Jesús. Solo que ese gran amor, miren, esa misericordia es un recurso extra del amor de Dios que fue enviada, la misericordia, para traernos a la gracia. El versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces necesitamos tener claro de que la gracia nos salvó. Ahora sí, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo, cuando escribió aquí el capítulo 2 de Efesios, él ya tenía en su mente de que Cristo nuevamente abrió el camino hacia el árbol de la vida. Ustedes recuerdan, estaba cerrado, estaba totalmente bloqueado y estaba protegido por la gloria, por la justicia y por la santidad de Dios. No había ninguna oportunidad de que el hombre pudiese volver a tener acceso. Mas aquí dice, Él nos dio vida. Si Él dio vida, esa vida es la vida de Dios. Nosotros tuvimos nuevamente acceso, por eso aquí, al árbol de la vida. Oh Señor Jesús, gracias al Señor. Y eso es con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo, hermanos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ustedes están aquí. Ustedes están aquí, todos estamos aquí. Mas la Biblia dice de que usted está sentado, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh Señor Jesús. Hermanos, ¿cómo vamos a percibir eso? Hablando la palabra, estando en la inmersión por la palabra. Vamos a ir a otra esfera, en otra dimensión. Vamos a rumiar la palabra. Y miren, esa otra dimensión es estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Ahora vamos a ver la historia de cómo nosotros tuvimos acceso. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Oh Señor Jesús. Versículo 1 dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verbo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahora quiero invitarles a todos a ir al versículo 14. Vamos a disfrutar el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ahora vamos a ver de cerca este versículo. Miren, esa palabra que es el verbo, se hizo carne. Carne no es un término bueno, no, no lo es. Carne es algo negativo. Mas miren, ese verbo fue hecho carne. Y sabemos de que en la carne de él no habitaba ningún mal, no habitaba el pecado. Entonces él se hizo carne por causa de nosotros. Entonces, hermanos, ¿recuerdan aquel río que salía del huerto de Edén? Entonces, miren, salía y se repartía en 4 brazos. Cuando el hombre pecó, el camino hacia el árbol de la vida fue cerrado. Entonces el hombre no tenía más acceso, mas Dios ya tenía previsto ese río con 4 brazos. No sé cómo decirlo, mas Dios fue tras de nosotros, Él nos siguió, Él fue detrás de nosotros buscándonos para traernos de regreso a Él. Por eso es de que Él envió a su propio Hijo. Amén. Dice así, versículo 14. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Es Jesús Cristo. Cuando Él vino, Él trajo entonces la gracia y la verdad. Aquí dice, lleno de gracia y lleno de verdad. En aquella época, quien estuviese cerca de Jesús, quien veía a Él, podía ver de que fluía de Él gracia y fluía verdad. Y dice aquí, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cuáles son las cosas que el hombre perdió? ¿De qué el hombre quedó destituido? ¿No era la gloria? ¿Y qué hay de la justicia y la santidad? Están en la verdad. La verdad es justicia y santidad de la verdad. Ustedes recuerdan ese versículo. Justicia y santidad que proceden de la verdad. Entonces usted tiene la gloria, usted tiene la justicia y usted tiene la santidad. Ahora está todo correcto. Señor Jesús, ahora el hombre tiene acceso al árbol de la vida. Oh Señor Jesús. Bueno, primero yo quiero pedir aquí de que Isaac pueda colocar la figura de Deuteronomio capítulo 8. No, no es esa, Isaac. Es otra. Este es del capítulo 47. Yo quiero la de Deuteronomio. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí está en lo correcto. Yo no voy a quedar mirando hacia atrás porque después me va a doler un poco acá el cuello más. Usted puede ver ahí de que existe el manantial profundo. Un manantial profundo. Inaccesible para el hombre. El hombre no tiene acceso a ninguno. Eso era Dios. Antes de enviar a su Hijo.
Dios era inaccesible al hombre. El hombre no tenía acceso ninguno a Dios. El hombre estaba perdido y Dios quería entrar en el hombre y no tenía cómo hacerlo. ¿Lo están viendo? Entonces, ¿qué sucedió ahí? El Verbo se hizo carne. Entonces ahora, nosotros tenemos una fuente. La fuente es el Hijo. Y la fuente brota de la superficie, no de lo profundo. Esa agua se trae hacia la superficie. Entonces, estando en la superficie, ahora el hombre tiene acceso. No es verdad. El hombre tiene acceso. Solo de que hay un porqué. Si usted quiere tener acceso a esa gracia, a esa agua, si quiere tener acceso al propio Dios, usted tiene que vivir en aquella época. ¿No es así? Porque se necesita Jesús encarnado para poder recibir ese fluir. Porque era el propio Dios. Jesús era el propio Dios lleno de gracia y de verdad. Ahí con toda la gloria. Entonces, para usted poder experimentar eso, tener acceso a ello, usted tiene que ser contemporáneo de aquella época. Mas no podemos hacer eso. Nacimos en la época equivocada. Deberíamos haber nacido en la época de Jesús para poder tener acceso a esa fuente en la superficie. Mas gracias a Dios, nuestro Dios piensa en todo. No dejó cabos sueltos. Oh Señor Jesús, ahí usted puede ver de que hay algo más. Esa fuente se convirtió en un ribero y él alcanza a usted con esos brazos del río. Le alcanza a usted. Donde usted esté, le alcanza. ¿No es algo maravilloso? Eso es algo glorioso. Dios quiere alcanzarle. Entonces, en Deuteronomio capítulo 8 se explica eso. Ahora vamos a avanzar. Entonces, podemos ver de que Dios está lleno de gracia y esa gracia cuando viene a nosotros, hermanos, cuando fluye en nosotros, trae al propio Dios para nosotros. Mas, ¿qué es lo que Dios es para nosotros? Cuando Él llega hasta nosotros, Él trae su misma persona, sus atributos divinos. Los atributos divinos, ¿qué son? Dios es amor, Dios es luz, Dios es gloria. ¿Qué más? Dios es verdad, Dios es justicia. Vamos a parar por ahí porque si no, no vamos a dejar de hablar de todo lo que es Dios. Mas podemos ver aquí los atributos divinos, más esa gracia, como es el Señor Jesucristo, trae la humanidad de Él para nosotros. Y la humanidad de Jesús es aquella humanidad perfecta, una humanidad que elevó las virtudes humanas. Entonces se tiene atributos divinos y también juntamente a eso, la humanidad elevada de Jesús. ¿Por qué digo virtudes? Por ejemplo, a mí me gusta citar este ejemplo. Miren, Pedro preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Y él dice, 7 veces. Para el límite de Pedro, solamente 7 veces. Y es un límite bueno. No sé si yo consigo eso. Mas el Señor le dice a Pedro, 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 no es solamente 7, sino 70 veces 7. Usted consigue eso. Dios es amor. Entonces, cuando esa gracia llega a usted, trae también esas virtudes humanas elevadas por Jesús. Eso no es grandioso. Esa gracia trae también, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Antes, usted podía leer ese versículo, siendo para usted una utopía, mas ahora que tenemos acceso a la gracia. Amén. Todo cambió. Todos tenemos acceso a estas cosas, a la bendición espiritual, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Dios no hace nada sin Cristo. Todo es por medio de Cristo. Y por Cristo hoy tenemos acceso a toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Amén. Oh Señor Jesús. Bueno, vamos a ir a Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4, el Señor encontró una mujer samaritana. El Señor pidió agua para ella, y ahí el Señor le dijo a ella: si tú bebes de esta agua, tú vas a volver a tener sed. Y esa mujer comenzó a argumentar al Señor diciéndole: ¿cómo vas a sacar agua de aquí si no tienes ni siquiera un recipiente, un balde para quitar el agua? Y el pozo es hondo. Entonces, ahí el Señor describió una cosa, hermanos. Ella tenía 5 maridos y se divorció de los 5 y estaba viviendo con el 6º marido, que ni siquiera era su marido. Miren qué situación. Eso muestra la sed que tiene el hombre. Muestra la sed que el hombre tiene sin Dios. Esa sed nunca se va a poder saciar. Sin Dios no se puede saciar esa sed. Usted nunca estará satisfecho. Siempre quedará más. Entonces el Señor Jesús le dijo: si tú bebes de esta agua que yo te daré, el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oh Señor Jesús. Entonces, el Señor, no solamente nosotros bebemos de esta agua, de esa gracia, sino Él coloca esa fuente dentro de nosotros. No solamente nos da agua, sino coloca esa fuente. No solamente quiere saciar nuestra sed, sino quiere colocar una fuente dentro de nosotros para nunca más tener sed. Señor Jesús, nunca más tendremos sed. Entonces tenemos esa fuente que recibe la gracia. Tenemos esa fuente de agua que salta para vida eterna. Amén. Ahora, quedó algo más sencillo. Vamos al capítulo 7 de Juan. Quedó un poco más sencillo ahora el asunto. En el capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Usted podría imaginar, es el último día de la fiesta, es el último y gran día de la fiesta. Yo creo que no faltaba nada, ni comida ni bebida. Era el gran día de la fiesta, el último. Mas Jesús vio a la gente y parecía de que todos estaban sedientos aún así. Y Jesús se levantó y exclamó. Él levantó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso significa que el agua de este mundo no puede saciar jamás. El agua de este mundo no va a darle satisfacción. Y por eso el Señor alzó la voz, gritó, diciendo, la Biblia relata de una manera más educada, más
el Señor Jesús gritó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí, en el versículo 38, hay una explicación. El que cree, ahí el Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, usted compara ese versículo con el capítulo 4, en el versículo 14. Dentro de aquella mujer habría una fuente que saltará para vida eterna. Mas aquí no dice de que será solamente para una persona, sino dice de que correrán los ríos de agua viva. Esto es para dispensar. Yo quiero preguntar a todos aquí, ¿ustedes creen en el Señor Jesús? Si ustedes creen, como dice la Escritura, que es la palabra de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, usted comienza a estar en esa transición de ser un receptor de la gracia a ser un dispensador de la gracia. Todos tenemos condiciones para fluir, hacer fluir esa agua de la gracia. No importa quién sea, nosotros tenemos que dispensar esa gracia para donde quiera que nosotros vayamos. Hoy tenemos gracias al Señor. ¿Puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? En todo lugar donde usted va, en la farmacia, en la panadería, al supermercado, puesto de gasolina, un restaurante tal vez, ahí, también donde usted va ahí al puesto de salud, donde es su médico. Hermanos, en todo lugar funciona. Usted predica el Evangelio de una manera dinámica. Invoca conmigo, oh Señor Jesús. Amén. En todo lugar. Entonces, hermanos, nosotros podemos dispensar esa gracia para los demás. Y ahí el versículo 39 da una explicación. Ahora sí, ahora se tiene la explicación. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, esa explicación es la siguiente. El Señor Jesús habló de que de su interior fluirán ríos de agua viva, mas cuando el Señor habló eso, Él estaba en carne aún. Entonces aquí se nos explica de que el Señor tenía que pasar por un proceso, el proceso de la muerte, el proceso de la resurrección, pasar por otro proceso que es la glorificación. Y de ahí, Él se convertiría en el Espíritu. Y ese Espíritu, hoy, es ese ribero que está al alcance de todos nosotros. Está accesible para todos nosotros. Está accesible y disponible. Aquí dice de que el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él aún no había venido, porque Jesús aún tenía que ser glorificado. Ahora vamos a ver Juan capítulo 14. Los discípulos estaban tristes porque el Señor decía que iba a dejarlos a ellos. Y ellos quedaron muy preocupados. Y ahí el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Creéis en Dios? Les pregunta. Y les afirma diciendo, creed también en mí. Qué palabras de conforto, hermanos. Vamos a creer en la palabra de Dios. Y ahí comienza hablando diciendo así, versículo 2, yo voy a saltarlo. No, vamos con el versículo 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Muchos piensan de que Dios está construyendo una casa para nosotros.
Muchos oran, Señor, dame una casa de 3 pisos, con muchos cuartos, con muchos baños individuales. Señor, yo quiero tener 5 cuartos. No, no, hermanos. Esa casa de la cual habla aquí no es algo físico. Muchos dicen, yo quiero una casa cubierta de oro. No, Señor Jesús. El Señor dice así, en el versículo 3, y si me fuere, y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. El Señor dice, si yo me voy, yo prepararé lugar para ustedes. Y hay algo precioso, dice, vendré otra vez, regresaré. Y no es la segunda venida de Cristo. Muchos cristianos se confunden, dicen de que ese volver del Señor será la segunda venida de Él. No, el Señor ya volvió. Volvió en espíritu. Aleluya. Y Él dice, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo pregunto, ¿dónde es que el Señor estaba? Dice, donde yo estoy. Él estaba en el Padre, preparando un lugar en el Padre. Y ese lugar no es algo físico, ese lugar es una persona, es el Padre. Aleluya. Oh Señor Jesús, aleluya. El versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y ahí ahora cambia el asunto. Se pone complicado. Versículo 5. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Todos están confundidos ahora ahí. Todos diciendo, ¿cómo vamos a llegar? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir? Todos están volando ahí. Ahí, hermanos, miren, qué genial, qué maravilloso. Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces los discípulos preguntaron lo más seguro, ¿cómo vamos hasta el Padre? Y entonces el Señor Jesús les responde, yo soy el camino, yo soy el acceso que ustedes perdieron en el huerto de Edén. Ahora lo estamos recuperando. Estamos recuperando ese acceso, hermanos, gracias al Señor. Ese acceso existe y el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ya vimos qué es la verdad. La verdad es justicia y santidad. Y la vida es la propia vida de Dios, creciendo en nosotros. Usted quiere crecer en vida. Entonces Dios es la vida. Vamos a crecer en Él. Es eso mismo. Es eso por en cuanto. Señor Jesús, Él es el canal. Él es el acceso hacia el Padre. A ese manantial profundo con todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales. Ahora usted tiene acceso a eso. Oh Señor Jesús. Vamos a ir a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Amén. Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Aquí dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
a fin de que arraigados y cimentados en amor. Amén. Bueno, aquí habla de que hay una condición que nosotros necesitamos tener para que según la riqueza de su gloria, las riquezas de su gloria, se nos conceda el ser fortalecidos con poder. Y esto mediante su espíritu en el hombre interior. El espíritu tiene un papel importante porque ese espíritu actúa para fortalecernos en el hombre interior. Ahora se tiene el hombre interior. Y si se tiene al hombre interior, también se tiene al hombre exterior. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El hombre exterior es algo formado por alma, tres partes del alma, solo que quien domina al hombre exterior es la propia alma. Ustedes recuerdan Efesios capítulo 2, los propios pensamientos, andando según la corriente de este mundo. Lo que el hombre exterior cree que está bien lo hace y se acabó. Mas si usted quiere andar en el hombre interior, y de hecho Dios quiere que usted ande en el hombre interior, porque esa es una condición para Dios poder llenarle a usted de realidad. Entonces aquí en el versículo 16 dice, con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién es el hombre interior? El hombre interior es el espíritu que domina al alma. En el versículo siguiente es importante de que nosotros podamos verlo para entender. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, ¿cómo fortalecer al hombre interior? Es de que Cristo habite. El hombre exterior no tiene a Cristo, mas el hombre interior tiene a Cristo y puede hacer de que Él habite totalmente en el corazón. El corazón es la parte del espíritu. Tiene una parte del espíritu que es la conciencia y luego tiene tres partes del alma, mente, voluntad y emoción. La conciencia como parte del espíritu tiene la función de poder dominar las tres partes del alma. Si se consigue eso, entonces se tiene ahí al hombre interior. Mas el Señor aquí quiere animarnos, porque Él quiere habitar en nuestro corazón. Él quiere principalmente nuestro espíritu regenerado. Nosotros tenemos a Él, mas ¿dónde Él está? Nosotros tenemos el alma. Tenemos el alma con tres grandes partes, tres grandes espacios, tres grandes cuartos. Y a veces dejamos solamente a Dios ahí en el espíritu. Y le dicen a veces al Señor, Señor, quédate ahí por favor, ¿sí? No salgas, deja de que yo haga lo que yo quiero, no vengas aquí a interrumpirme, yo quiero tener mi libertad. Mas hermanos, cuando se hace eso, el Señor no puede habitar en su corazón y entonces le pide permiso a usted. ¿Será que puedo? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar un poco aquí, ir a caminar? Quiero ir a la cocina, tengo sed, quiero tomar un poco de agua. Mas usted dice, no, ¿quieres ir a la cocina? Pues puedes, ve. Mas si el Señor le dice, ¿puedo ir a tu cuarto? Ahí no. Ahí están mis secretos. No, no puedes ir. Ahí están mis secretos. Nadie puede saber. Esa es nuestra situación. Ahí le dice, ¿puedo ir al baño? Y usted dice, ay, el baño está desordenado. ¿Cómo puedo dejar que vaya? No, hermanos, vamos a abrirnos para que Cristo entre a cada cuarto de nuestro ser. Y miren, así Cristo va a habitar. Habitar significa hacer morada. No es una visita de que alguien se queda unas horas y luego se va. No, el Señor no quiere ser un visitante en su corazón. Él quiere ser el dueño, el propietario.
con derecho a todo. Amén. Ese es el hombre interior. Para ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, necesitamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos hasta alcanzar toda la plenitud de Dios. Dios quiere llenarnos, mas el primer paso es de que nuestro corazón sea ganado. Cristo necesita hacer de nuestro corazón, todo nuestro ser, su habitación. Y ahí el propósito de Él es de que la iglesia sea la habitación de Dios en el Espíritu. Oh Señor Jesús. Aleluya. Y ahí en Efesios 3, terminando ese paréntesis, capítulo 3 de Efesios, el versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces Pablo se convirtió en ese dispensador de la gracia. Entonces cuando él recibió esa luz del Señor, en camino a Damasco, él recibió aquella gran luz, él cayó por tierra y sus ojos fueron cegados, porque en aquel momento, a partir de ahí, él se había convertido en un administrador, dispensador de la gracia, porque Dios lo había ganado. Ahora él era su Señor. Él se convirtió en un dispensador de la gracia de Dios. Hoy el encargo es ese, amados hermanos, amadas hermanas. Vamos a ser esos dispensadores de la gracia. No debemos guardar esa palabra para nosotros. Debemos salir a practicar esa palabra. Isaac, ¿recuerdas aquella visión de Zacarías 4? ¿Puedes colocar esa imagen? Amén. Entonces se puede ver ahí, esa figura ahí. Usted tiene ahí dos tubos que fluyen de los dos olivos y que vierten aceite dorado. Mas el intuito es abastecer a las 7 lámparas del candelabro. Mas no se hace eso directamente. En medio hay un proceso. Primero llena aquella vasija. Primero se llena esa vasija. Y es esa vasija que representa a todos aquellos que son dispensadores de la gracia. Entonces ahí, hermanos, es el CD que el hermano Pedro habla, el centro de distribución. El Señor necesita muchos distribuidores, dispensadores de esa gracia. Ahí salen 7 tubos, un tubo para cada candelabro, para poder abastecer a cada lámpara ahí, con la gracia. Hay versiones que hablan de que incluso tiene 7 tubos por candelero. Ahí aumenta. Señor Jesús. Entonces quería mostrarles a ustedes, a través de esa figura, de que todos nosotros somos útiles al Señor. No tenemos que cerrarnos. Por el contrario, debemos permitir de que fluya el río de agua de vida. El río de la gracia. Amén, aleluya. Ya estoy terminando, tranquilos. Vamos a tener paciencia. Amén, Señor Jesús. Vamos a volver ahora nuevamente a Efesios. Efesios capítulo 3. El versículo 19. Ser llenos hasta la plenitud de Dios. Hasta alcanzar toda la plenitud de Dios.
Dios desea llenarnos por completo. Si aún tenemos alguna parte vacía, algún vacío donde nada lo llena, ahí entra el enemigo. Por eso no podemos ahí dejar tener ese vacío, ese hoyo donde Satanás puede colocar mentira. No, el Señor desea llenarnos hasta donde ya no se pueda más, hasta que estemos totalmente llenos. El capítulo 4, versículo 10 dice: El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí hay un papel fundamental de la iglesia porque Efesios capítulo 1 nos habla del misterio de la voluntad de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Oh Señor Jesús. Entonces aquí, hermanos, Él pretende encabezar todas las cosas. Él quiere usarnos para encabezar todas las cosas. La iglesia tiene ese papel. La iglesia representa todas las iglesias de las localidades. Y esa iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, primero va a encabezar en Cristo todas las cosas. Y cuando encabece en Cristo, todo va a ser encabezado en Cristo. Primeramente, esa novia debe ser encabezada por Cristo. Nosotros necesitamos ser los primeros, mas somos muchos. ¿Cómo eso es posible? Por eso, en nuestra vida personal, necesitamos dejar de que el Señor tome el control de nuestro corazón, habite en nuestro corazón. Amén. Oh Señor Jesús, vamos a permitir que Él nos llene, nos llene y nos llene. Vamos ahora sí a la última figura. Isaac, ¿estás ahí? Ezequiel 47. ¿Está ahí? Amén. Este fue un dibujo de él. Si a ustedes no les gusta, pues hablan con él, no conmigo. Señor Jesús, esa gracia fluyendo en nosotros, cuando nosotros, hay algo, miren, nosotros somos canales para que fluya esa gracia. Amén. Y cuanto más nosotros fluimos, más gracia viene para nosotros. Entonces, por eso los colportores están todo el día en las calles. Imaginen cuánta gracia ellos reciben por día y cuánta gracia de ellos fluye por día. No tienen tiempo para pensar en otras cosas. No hay tiempo para pensar en cosas vanas. Dios es verdad. Están ahí inmersos en la palabra. A veces salen en la mañana inmersos en la palabra, se llenan de combustible, llenan ahí el tanque, salen totalmente ahí con poder, con fuerza, con fuego en los ojos, amor en el pecho y justicia en los pies. Y salen queriendo arrasar con todo. Aleluya, porque Dios les da autoridad. Mas ellos, cuanto más hacen eso, más gracia ellos reciben. Amén. Entonces ese canal no puede parar de fluir. Si usted disminuye la abertura del canal, el suplir de la gracia también disminuye. No permita que eso suceda. Deje fluir siempre. Deje fluir libremente. Dios quiere alcanzar a otras personas. Esa es una necesidad urgente. Y los colportores saliendo. Tenemos testimonios milagrosos. Oh Señor Jesús. ¿Puedo contar un testimonio?
Ocurrió eso con Felipe ahí. Mírenlo ahí. Si ocurre de nuevo, me cuentas de nuevo. Es el testimonio del hermano Shah. ¿Me das permiso? Amén. Entonces vinieron los hermanos de Chile para ser perfeccionados, tanto en el CEPEV como en el PAC. En el viaje anterior, habían ido al CEPEV y ahora vinieron para la conferencia en septiembre y decidieron quedarse una semana más para ser perfeccionados en el PAC. Y ahí fueron. Ahí los hermanos, coordinadores, los dividieron en grupos. Y ese hermano Shah, ese hermano es coreano, es natural de Corea. Y él fue también, salió con el equipo de Felipe, el cual él estaba cuidando, él estaba liderando, es el jefe de grupo. Y ahí en el shopping, Felipe abordó a una señora, le dijo, ¿puedo orar por usted? Y la señora dijo, claro, puedes orar por mí. Y entonces ahí estaba dispuesta a recibir oración. Y el hermano Felipe dijo, hermano Shah, ¿puede orar por ella? Y ahí el hermano Shah dijo, yo no hablo portugués. Ay, 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 hermanos. Y ahí Felipe le dijo, hermano Shah, ¿qué idioma usted habla? Y el hermano Shah dijo, yo hablo coreano. Y Felipe no desistió, le dijo, hermano Shah, vamos a orar de todos modos. Y le dijo a la señora, señora, aquí el hermano va a orar por usted en coreano. Miren, eso es extraño. Y le dijo, está bien a la señora, puede orar en coreano. Y ella dijo, claro que sí. Y el hermano Shah estaba en el espíritu, liberó el espíritu, orando en coreano. Y aún así siendo en otro idioma, tocó el corazón de la señora. La señora estaba llorando. Y después Felipe nos contó, la señora estaba como que cerrada, todo, mas ella se abrió, ella estuvo alegre, ella cambió su rostro, incluso adquirió un kit. Hermanos, ¿qué es eso? Eso, algo, yo no entiendo eso, mi cabeza no puede comprender, mas eso es la acción del Espíritu. Amén. Recuerdo incluso Hechos capítulo 2. Hablaban su propio idioma y las otras personas entendían en su propia lengua materna. ¿Eso es un milagro o no? Ustedes quieren experimentar esos milagros, vayan al colportaje. Muchas cosas sobrenaturales sucediendo. Vayan a experimentarlo. Y ahora, para comenzar, tienen que ir al CEPEV. ¿Quiénes van a ir al CEPEV de aquí? Miren, anoten el nombre de aquella hermana, ella va a ir al CEPEV. Y hay otra cosa. Yo hablé para Yurandí de que en el próximo día 12 de noviembre están abiertas 10 oportunidades para que los hermanos del este puedan ir al PAC. Día 12 de noviembre, sábado. Mas solo se tiene 10 lugares porque aquel lugar es pequeño. Entonces, quien llegue primero, los 10 primeros que lleguen, los primeros 10. Miren, Joselino se paró. Ya se tiene 8, me informan aquí. Solamente se tiene 6 lugares ahora. Miren, ya solo se tiene 5. Jóvenes, miren, allá el hermano. Ahora son cuántos. Solamente quedan 3. Faltan 3. Raimundo, ¿y tú? ¿No vas a ir? Señor Jesús. Nordeste y Guarulhos va hacia el PAC. Amén. ¿Están sobrando cuántos lugares? Hay 5 lugares. Marco,
tú ya vas a ir. De hecho, vas a ir. Entonces solo quedan 4. Carlos, también va. Solo quedan 3 lugares. Está disminuyendo. Los espacios están disminuyendo. Ahora sí. Miren, aquí también se levantó. Y faltan 2. José también va. Entonces solo queda 1. Joelia. También van a ir ahí. La otra hermana que está a su lado. Amén. Pueden ir. Aleluya. Amén. Ella y Joelia. Van a ir las dos. Quiero verles ahí a las 10 horas de la mañana. Yurandi después les da la dirección. Solo que tienen que ir ahí con el desayuno muy bien tomado. Porque el trabajo se va a terminar solamente a las 2 de la tarde. Y llegando allá, van a calentar el espíritu, van a encenderlo. Hay la inmersión en la palabra. Luego ahí se tiene la transmisión, el live con el hermano Pedro. Se va a tener los testimonios. Por ejemplo, hoy se trajo los testimonios de Colombia. Y muchos también. Del propio PAC. Y después, el hermano Pedro habla. Y terminó ahí el live. Y todos salen entonces a las calles. Todos salen a las calles. Solo se termina a las 2 de la tarde. ¿Y termina con qué? Termina con un gran almuerzo. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias al Señor. Hoy fue así. Los sábados es así y es una alegría, es una alegría. Hermanos, el PAC está muy cerca de las personas, muy cerca de nosotros. Y si no aprovechamos eso, ¿cuándo vamos a tener esa oportunidad? ¿Verdad, Carlos? Más quien quiere ir. Quienes quieran ir. Además de los 10, nosotros vamos a hacernos a la vista gorda. No vamos a mirar si son más de 10. Igual, todos pueden participar. Hoy comenzó a las 9:50. Es eso mismo. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, yo quiero finalizar hablando del amor de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es por causa del amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Amar significa entregarse. Amén. Cuando usted ama, usted se entrega. Hay gente, ¿no?, que dice, yo necesito que me retribuyan lo que yo doy. No, ese principio rige en el matrimonio. Es entregarse. Y cuando Dios se entrega, Él no pide algo de retribución. Él se entrega y acabó. ¿Quién es el que más ha dado en este universo? ¿Quién se entregó? Es Dios. Él ha entregado todo. Es el que entrega de manera universal todo gratuitamente. Si usted está vivo aquí es porque Dios le ama. Dios tiene grande amor. Usted está respirando oxígeno y ningún día le falta oxígeno. Usted hace esto, usted hace aquello. Es Dios quien le dio esta oportunidad, le dio su vida. Mas la mayor entrega de Dios es Él entregarnos, darnos su Hijo. Aquí lo mandó a la tierra. Yo no hablé de Ezequiel 47. Señor Jesús, esperen un poco. Vamos a continuar con el amor de Dios aquí. Juan 3:16. Un versículo conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, Dios amó al mundo de tal manera. Miren, Dios amó al mundo de tal manera que Él dio a su Hijo unigénito. Imaginen, hermanas, ¿quiénes tienen un hijo unigénito? Un hijo único. Ustedes lo darían para salvar a la humanidad. Complicado, ¿verdad? Mas Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, todo lo que nosotros hacemos es por amor. ¿Cuál es la motivación de los colportores en las calles todos los días? Es el amor de Dios. Eso es entregarse. Oh Señor Jesús. El ejemplo de una madre que tiene un hijo, nace el hijo de ella. Para ella no hay un tiempo malo. Aunque ella esté cansada, haya trabajado mucho en la noche, cuando su bebé despierta en la madrugada, ella lo cuida, lo amamanta. No puede decirle, hijo, espera, ya, por favor, yo estoy muy cansada, espera hasta mañana, hasta que amanezca. No, es por causa del amor que ella lo atiende y lo cuida en el momento. ¿Cuál es la motivación de nosotros para fluir, hacer fluir la gracia de Dios? Es el amor. Vamos a amar al Señor. Amén. Aleluya. Hermanos, es el amor. Ahora vamos a ver Hechos capítulo 20. El versículo 31. Versículo 35. En todo os he enseñado, en todo os he enseñado, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, a todos los que necesiten ayuda, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aprendamos eso en la vida de la iglesia. Más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a salir a predicar el Evangelio. Vamos a salir a orar por las personas. Puedo orar por usted. Vamos a salir a sembrar libros. ¿Por qué, hermanos? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Ya vamos a parar de estar en esa posición de solo recibir y recibir. Necesitamos entregar también, entregarnos. Y Dios es esa inspiración en nosotros, hermanos. Usted no está con voluntad de salir, ore al Señor. Él se entregó por causa de usted. Usted tiene que ser constreñido por ese amor. El amor de Cristo nos constriñe. Amén, hermanos. Volviendo ahora a Ezequiel 47. Ahí dice de que hay agua que sale debajo del templo. Y había un hombre con un cordel de medir. Y ahí el hombre midió 1000 codos. Y llegaba el agua a sus tobillos. Ahí yo puedo, ¿no? Saltar en el agua. Es algo disfrutable. Mas hermanos, ahí, ¿qué sucede? De que ese río del agua de la gracia no para. Los colportores, yo veo así, ellos son muy bienaventurados, porque cuando ellos más dan, más entregan, más reciben. Y miren, ahí él midió 1000 más. El agua llegó hasta las rodillas. Miren el crecimiento, está creciendo. Oh Señor Jesús. Y midió otros 1000. Y llegó ahí a la cintura. No se podía pasar más. Nuestra voluntad ya era, no podemos cumplirla. Usted lucha para poder andar dentro del agua. Mas hermanos, esa agua no para de subir. El nivel de la gracia no para de subir. Y mide 1000 más.
Y ahí usted ya perdió toda su libertad. Y ahí usted tiene que nadar, sí o sí. Y esa agua le lleva a usted. Ese es el agua del río de la gracia. Y cuando esa agua del río de la gracia fluye y entra en usted, deja algunos elementos divinos en usted. Amén. Esa agua va dejando en usted la naturaleza santa de Dios, la obra redentora de Cristo, también la obra transformadora del Espíritu Santo. Amén. Entonces, claro, recibe gratuitamente, más usted gratuitamente fluye para los demás. Amén. Jesús es nuestro Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor, porque nosotros, hermanos, hemos recibido tanta gracia, tanto amor de parte del Señor, que podemos llevar también esa gracia, ese amor para más personas. Hermanos, vamos a permitir que el Señor fluya por medio de nosotros. Amén, Señor Jesús. Hermanos, no solo seamos receptores, sino seamos aquellos dispensadores de la gracia de Dios. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, les animamos a poder compartir esta palabra, disfrutarla, rumiarla, tomar apuntes, hermanos. Asimismo, utilizar estas palabras para también salir a predicar el Evangelio. Hermanos, va a ser de mucha bendición. Entonces, hermanos, disfrutemos de cada palabra que el Señor está hablando para con nosotros. Amén, Señor Jesús. Hermanos, también recomendarles estar siempre atentos a lo que son los diferentes videos y transmisiones que se van a tener aquí en el canal. Se van a tener muchos más mensajes de nuestro hermano Pedro Donk, hermano Miguel Ma, hermano André Donk. Amén, hermanos. Entonces vamos a estar atentos para poder recibir cada una de estas palabras. Amén, Señor Jesús. Hermanos, un abrazo para todos y pues nos encontramos en una próxima transmisión. Que el Señor los bendiga. Jesús es nuestro Señor.